Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. La temporada pasada comenzamos un programa diciendo que esa sensación no será familiar a todos y que era la principal causa de automedicación en España. Y, como no, era el dolor. El dolor crónico se vive y sufre de distintas maneras y esperamos que el punto de vista que vamos a tocar hoy arroje un poquito de luz para entender más o menos a nuestros pacientes, esos que están al otro lado del mostrador y que muchos están en esta situación. ¿No, Guillermo? Sí, hoy no hemos querido esconder el tema ni andar diciendo, dando pistas. Hemos querido afrontarlo desde el principio. Hoy vamos a tratar la psicología del dolor, cómo afrontan nuestros pacientes vivir con dolor. Y si os interesa algún punto del programa del que hablemos, por favor, hacednoslo llegar y podemos repetir programa o ampliar tema. Y si nuestra invitada de hoy tiene a bien volver a acompañarnos, volver a invitarla. Pues nada, Guillermo, si quieres, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos allá. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, conseguir una cita con el área de salud mental a través del Sistema Nacional de Salud puede llevar desde 2 meses hasta 1 año. Entiendo que aquí habrá factores como, por ejemplo, la comunidad autónoma, la disponibilidad de profesionales, qué tipo de consulta de área de salud mental, quién nos esté realizando la derivación. Sí, habrá diferencias. Segundo, existe un hospital con unidad de dolor por cada 113.748 habitantes. A mí personalmente me parece insuficiente. No sé qué le parece a nuestra invitada, pero con la cantidad de pacientes y lo prevalente que es este tipo de problemas, me parece insuficiente. Tercero, estudios recientes han estimado que el 65% de pacientes con dolor crónico en España, son 5,2 millones de personas, sufren dolor crónico discapacitante. Es decir, que nos genera un problema diario en la convivencia con la vida. Y por último, cuarto, el 39% de los pacientes con dolor crónico tarda más de 1 año en ser diagnosticado. Más de 1 año. Y el tiempo medio hasta la obtención del diagnóstico definitivo se sitúa alrededor de los 2 años. Y luego no se habla muchas veces de cómo quema, desde un punto de vista vulgar decirlo, ¿no?, que ese paciente tarde más de 1 año en ser diagnosticado, porque eso se va acumulando y el paciente lo pasa fatal, porque detrás del mostrador nosotros lo vemos a diario, Guillermo, y vemos cómo ese paciente se va desgastando poco a poco. Sí. Y no lo... Vemos eso, cómo vas perdiéndolo, entre comillas, y sabes que lo que necesita es quizás pues ser tratado por un profesional en esos momentos. Y cuesta mucho estar al otro lado sin poder ayudarle. Pero si no conseguimos una cita hasta 2 meses o hasta 1 año después, pues ese deterioro muchas veces, ahora nos va a ilustrar nuestra invitada, pero quizás es irrecuperable. Exacto, eso es a lo que me refiero, que muchas veces luego ya se queda eso de forma un poquito latente, se puede decir. Pues nada, sin más, vamos a pasar a conocer a nuestra invitada, así que vamos a pasar a la dosis de conocimiento. Pues hoy tengo el honor de presentar a Beatriz Ramírez Candelas. Es especialista en salud mental, concretamente en psicología del dolor, entiendo. Bienvenida, Beatriz. Gracias por invitarme y por dar este espacio y gracias por interesaros por el dolor. Sí. No podemos no interesarnos por el dolor, no solo porque no tenemos muchísimos pacientes, sino porque nosotros mismos sufrimos dolor, ¿verdad? Al final y mil gracias por estar con nosotros, Beatriz. Sí, es algo que nos afecta a todos y luego también que sufrimos detrás del mostrador porque aunque intentamos ayudar a nuestros pacientes, pues muchas veces tenemos limitación, lógicamente, y nos duele también verlos al final. Es así.
Pues nos podrías un poquito, a ver, nosotros sabemos de farmacología, pero necesitamos enriquecernos pues de otros profesionales, por eso hoy estás aquí. ¿Podrías describirnos qué hacéis en vuestra unidad del dolor y cómo de necesario es la implicación del psicólogo con este tipo de pacientes? Sí, pues mira, lo primero que has dicho y que es muy importante, el beber del conocimiento de otros especialistas, pues eso es uno de los pilares fundamentales en nuestra unidad del dolor, ¿no? Nosotros somos un equipo multidisciplinar y entonces intentamos que sea un abordaje integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos escape ningún aspecto de la vida del paciente. Entonces, mis compañeros son traumatólogos, son fisios, hay un montón de gente en el volante de enfermería, tenemos también dermatólogos, contamos con gente incluso de estética, pero para tema de botos, de nervios y todo ese tipo de cosas. El bruxismo, por ejemplo, lo trato también con una compañera de estética, pero no ya por el botos que te ponen que te dejan divina, sino No. ese bloqueo a nivel mandibular, ¿no? Entonces, bueno, hay un equipo muy grande a mi alrededor, pero yo me voy a centrar un poquito en la labor que yo hago. Obviamente, siempre hay sesiones clínicas, siempre estamos en contacto y siempre hay un intercambio de información, sobre todo porque también, como vosotros podéis percibir en vuestro mostrador, mucha gente con dolor crónico que está sobremedicalizada. Entonces, claro, hay que llevar un seguimiento de esto, a ver qué rotaciones de opiáceos podemos hacer, qué tipo de medicación podemos ir eliminando porque quizá el paciente no lo esté llevando muy bien o hace que se merme su calidad de vida, a ver si lo podemos cambiar por otra cosa, en fin, todo ese tipo de cosas que obviamente yo dependo de doctores y psiquiatras, etcétera, para que me echen un cable. Y luego mi labor, que consiste en abordar tanto los aspectos emocionales, aspectos conductuales y aspectos cognitivos que pueden influenciar en la percepción dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solo me meto con el dolor estructural o el dolor agudo de, oye, me ha roto esto y como que no se me ha recuperado bien y tengo ahí ese dolor residual, sino vamos a meternos en qué concepciones están rodeando el dolor y cómo estamos alterando y muchas veces exacerbando de una manera bestial, o sea, os puedo decir de umbrales del dolor que saltan ya por encima de los rascacielos y que muchas veces está influido por la propia hipersensibilización del sistema nervioso, de cómo nosotros, pues, mediante las emociones, las cogniciones, vamos exacerbando nuestra percepción dolorosa y, por tanto, mermando la calidad de vida. Pues ahí es mi área de trabajo. Muy bien, súper interesante, porque Tienes yo la verdad campo, es que pero... es impresionante. Y luego, como ya hemos comentado que un poco cuesta llegar al especialista o a la unidad del dolor, a nosotros desde la farmacia comunitaria, ¿cómo podemos ayudar a ese paciente que está esperando el poder ser atendido, entre comillas, o diagnosticado desde ese punto? Pues mirad, lo bueno que tenéis vosotros es que os suelen ir a visitar de manera muy recurrente, aunque no sea por lo mismo, ¿no? Entonces, como que, claro, también cada uno va siempre a su farmacia más cercana y, por ejemplo, como sé que Irene está en un entorno más rural, pues incluso que todos os medio conocéis, ¿no? Y es fácil que esas personas ya os tengan confianza. Entonces, ¿cómo podéis ayudar vosotros? Pues lo primero, dando mucha educación y orientación sobre el tema, haciendo concienciación. Igual que muchas veces le dices, oye, esto el reumatólogo que te ha dicho, y anda, esto te lo ha cambiado tu trauma o esto ha sido el de cabecera. Pero cuando hablamos de salud mental, nadie te dice, ay, sigue yendo al psicólogo, como, shh. O sea, esto no se habla. Nos rodea. Claro. Entonces, empezar a normalizar esto y que una persona de confianza, que yo estimo que tiene cierta autoridad, ¿vale?, que me diga que, oye, ¿qué tal? Y has planteado irte a un psicólogo y que esto te eche una mano un profesional, empezar a dar un poquito de concienciación de que es importante la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, que deis así pequeñas dosis de información estaría bien porque ya esa semillica cae ahí. Y entonces la gente ya luego, pues mira, sí, es verdad, me lo dijo Guillermo el otro día en la farmacia, sí, me lo comentaron, pero bueno, yo qué sé, Entonces ya eso lo vamos dejando ahí, son pequeñas semillitas y eso, queráis que no, va fomentando mucho que la gente lo tenga en mente. ¿Qué más? Esto nos puede ayudar a una derivación temprana, sobre todo si conocéis en vuestras áreas o también profesionales como yo, que también trabajo a nivel online, que puedan proporcionar servicios, decir, vale, pues mira, si no conoces, yo conozco a tal persona, derivaciones adecuadas, ¿no?
derivaciones adecuadas, no al coach que te quita todos los males con una rama de laurel. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Que propiciemos que haya una derivación temprana y adecuada a un profesional. Y sobre todo eso, que como vosotros los veis muy a menudo, que haya un seguimiento. Oye, y al final fuiste. ¿Y qué tal? ¿Y te lo has planteado? Pues, mujer, yo creo que te vendría mucho mejor. O un poquito de ese tipo de comentarios que no tienen por qué ser muy intrusivos, pero que les podéis echar una mano. Sí. ¿Vosotros, Beatriz, tenéis algún tipo de protocolo establecido en cuanto a derivaciones de los profesionales sanitarios? Te lo pregunto sobre todo por saber si existe algún tipo de paciente o algún perfil de paciente con dolor crónico al que debamos estar especialmente atentos. Hablabas antes de los problemas de sobremedicación y es que estos problemas de salud mental que vemos diariamente, el exceso de benzodiazepinas y los problemas de ansiedad, depresión, ¿qué tipo de paciente con dolor crónico debemos estar especialmente atento para que no deriven este tipo de problemas? Pues mira, ahí ya lo has dicho, una de las primeras cosas, ¿no? Cuando tenemos pacientes que van tomando un montón de medicación, que veis lírica, Otargin, el Zaldiar, duloxetina, triptizol, lorazepam, ya, veis que hay un cóctel molotov en esas cartillas, ¿no? Hay un cóctel potente. No quiere decir que tengan un trastorno mental como tal, pero sí es verdad que el dolor crónico cursa con otras muchas alteraciones alimentarias, porque es que pierden apetito, pierden ganas de vivir, no hay buenos hábitos. O sea, no me apetece hacerme nada, no hay nada que sea estimulante en sus vidas muchas veces. Lo estás comentando, seguro que todos los farmacéuticos que nos estén escuchando ahora mismo tienen en la cabeza 3 o 4 pacientes que tienen prescrito paracetamol, tramadol, nolotil, ibuprofeno, naproxeno y claro. o etoricoxib. Sí. Hablando Seguro. justo ahora, se me han ocurrido a mí 3 o 4 y cuando lo ha dicho Guillermo claro, digo, es que claro. así. Y seguro que hay alguno que os dice, pues esto con lo fuerte que es y no me hace nada. Sí. Los targines, los tramadoles. Pues ahí también nos está dando una pista de que cuando la medicación, que es bastante potente de lo que estamos hablando, la medicación no hace tanto efecto como se espera, ahí los doctores muchas veces cuando me llaman me dicen, ojo, a ver, si aquí hay un poquito de sensibilización central, ¿vale? A ver si aquí hay algo en el sistema nervioso que podamos abordar de otra manera que no sea intervencionismo, medicación. Pero bueno, lo que decía, cuando veáis así cóctel molotov de mucha medicación por supuestamente motivos diferentes, que quiere decir que hay trastornos del sueño. Muchos de nuestros pacientes cursan con insomnio o con interrupciones a la hora de dormir y claro, un mal descanso pues luego se traduce en menos energía, menos actividad. Si ya de por sí son personas que tienden al aislamiento, pues si tengo poquita energía, pues más aún. Y ese es otro de los principales motivos que, aunque no sea un trastorno mental, aunque no sea una causa física como súper llamativa, que nos llame la atención, cuando una persona se empieza a aislar o que la veis sola, que veis también la manera de vestir, ¿no? Que va siempre igual o que va un poquito desaliñada, que no va nunca acompañada por a lo mejor un hijo o por nietos o lo que sea, que no se habla de que va al hogar de jubilado o es un adolescente, que también tenemos casos, ¿no? Que no tiene muchos amigos y que no sale y que os dice su madre, bueno, es que claro, como está así, que nos pasa mucho con adolescentes que tienen migrañas y demás, ¿no? Ese aislamiento ya también es llamativo, porque eso hace que nos focalicemos mucho en la percepción dolorosa, hay que ver qué mal estoy y esto no mejora y no puedo hacer nada. Le damos mucho bombo ahí y el dolor empieza a componer gran parte de la vida del paciente, en vez del paciente empezar a componer su vida a pesar del dolor. Se encierran un poco en eso, sí, y no pueden salir. Y muchas veces, y tenemos pacientes así, es que además te diría pues alguno. Todo eso es muy llamativo. Y desde vuestro punto de vista, que lo podéis percibir, pues empezar a aconsejar un poquito que nos busquen, es ayudar en la intervención temprana, a mejorar su calidad de vida y, por supuesto, también a reducir riesgos de suicidio, porque muchas veces la gente nos llega tarde, como comentaba Guillermo al principio, ¿no? La gente llega tarde y cuando nos llega en un punto de desesperación que es normal. Llegan cansados, no sabes si tú les vas a ayudar al final o no y hay un punto de desesperación que se nota en el ambiente, ¿no? Que dices, ¡buah! Esta persona ha llegado hoy con la moral súper baja y a ver ahí cómo lo puedo intentar remontar, ¿no? Pero todo eso suele ser un cóctel que se repite mucho. Mucha medicación, muchos hábitos que cambian de repente, que te afectan también a la manera de la apariencia, de cómo se muestran, más irascibles, más cortantes y el aislamiento, súper importante.
Entonces nos quedamos con esos 3 puntos, yo creo, como señales de alarma, ¿no? Sobre medicación, aislamiento y cambio de hábitos o de ánimo, a lo mejor así como muy bruscos. ¿Y tú notas diferencias, por ejemplo, entre los pacientes que tienen dolor musculoesquelético, visceral, orofacial, neuropático, oncológico? ¿O el dolor se comporta o hay puntos en común? Hay puntos en común, también porque nuestros pacientes suelen tener rasguitos de personalidades en común. Suelen ser personas muy autoexigentes, personas que demandan mucho también de la vida y de los otros, ¿no? Entonces cualquier cosa es como más a la tremenda en cuanto sale algo como no es lo esperado, como no es lo que tendría que ser. Pero sí es verdad que hay un montón de causas subyacentes, ¿vale? Hay un montón de causas subyacentes y aunque lo pudiéramos agrupar por musculoesquelético, oncológico, postquirúrgico, neuropático, sí es verdad que luego cada persona es un mundo. Hay cositas generales que nos pueden ayudar, pero luego cada caso particular le tenemos que meter mucha caña y como yo les digo, aquí somos sastres sanitarios, Sí. O sea, vamos haciendo una intervención muy a medida de la persona porque cada uno lo ha experimentado diferente. Yo eso siempre se los digo, que siempre que van a la unidad del dolor, que no es algo general, que es algo más particular para cada persona. Y aparte suelen ir con bastante miedo, porque el dolor da miedo, ¿no? ¿Hasta dónde llegan esos miedos de un paciente con dolor, ¿no? ¿Tenemos el miedo a veces a aceptar esa ayuda también psicológica o más a los cuidadores? Hay de todo. O sea, el miedo yo creo que es la variable que agruparía a todos estos que hemos comentado, ¿no? Da igual que sea musculoesquelético, que sea oncológico, que sea una neuralgia, que sea neuropático, no. El miedo está presente siempre. Y lo podríamos como categorizar en 3. Obviamente hay un miedo terrible al empeoramiento, a que esto vaya más. Porque si ahora estoy así, si esto va más. Esa inseguridad. Claro, una incertidumbre de, si he llegado hasta aquí, ¿quién me asegura a mí que esto no vaya a empeorar? No, también la incapacidad. Claro, hay algunos dolores que son más incapacitantes que otros, también depende de qué manera se ha adquirido, ¿no? Fue por un accidente, una intervención que salió mal, un cáncer, fue que hubo un daño al sistema nervioso y aquí andamos a ver si alguien da con el chis y me dice de qué manera puedo intentar mejorar. Depende mucho de qué concepciones hay alrededor, ¿no? Pero la independencia, cuando la persona ve que ha perdido independencia, tiene que pasar incluso a veces un duelo de lo que era su vida anterior al dolor, Claro. ¿vale? Hay algunos de ellos que me dicen, es que yo no me acuerdo ya de lo que era vivir sin dolor. Y, jolines, es tristísimo, ¿eh? Muchas veces tengo que hacer una línea de vida con ellos y empezar a rememorar. Venga, tú no eres tu dolor, tú tuviste una vida antes de. Venga, vamos a ver quién eres, ¿no? Porque llevan muchísimos años identificándose con eso y que el dolor es lo que está con lo que os decía antes, un poco jerarquizando su vida. A dónde vas, los médicos que vas, las pastillas que tienes que tomar, lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, el tema de que las personas pierdan su individualidad, que se vean incapacitadas, es de las cosas que más miedo da. Y, por supuesto, es llegar a ser dependiente. Y esto también se comparte con los cuidadores. Sí. Que mi padre vaya peor, que mi hermano tuvo el accidente y que vaya peor, que mi hija tiene las migrañas y no mejore, que yo tenga que estar siempre cuidando, que es el mismo tipo de miedo pero desde otra perspectiva. Dime. ¿Tenéis consulta específica para cuidadores? No, es la atención general. Ellos pueden optar a tener atención, la atención generalizada, ¿vale? Una consulta privada normal. O muchas veces vienen y participan. Hay muchos que son acompañantes que vienen y que también participan. Entonces les viene bien porque también les ayuda a entender cómo se está sintiendo su familiar o su cónyuge. Que es fundamental. Entonces, sí, porque una de las cosas que nos dicen los pacientes es que no se sienten comprendidos por el entorno. Y eso muchas veces ayuda. Pero sí, hay pacientes que quieren venir solos y otros que vienen acompañados. Y luego hay familiares que dicen, yo puedo tener una consulta contigo, es que hay cosas que quiero hablar, hay cosas que me da miedo y que no quiero decir por no meterle miedo a ella. Y muchas veces viene con esto, ¿no? El miedo a, me estáis diciendo la verdad, esto va a ser así, se va a poner peor. Entonces, bueno, es esencial, tanto en familiares como en los pacientes, abordar estos miedos. Porque muchas veces luego se derivan a miedos irracionales. ¿Y desde la farmacia cómo podemos trabajar esos miedos o paliar esos miedos? Bueno, pues un poco en relación con lo que os decía antes, siempre dar una orientación, dar información, ¿vale? Información es poder, siempre lo digo. Sí, es que es verdad. Además,
Nosotros siempre hacemos al inicio de un tratamiento de dolor, sea como sea el paciente, siempre intentamos que haya un momento de psicoeducación y de que entiendan lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué te pasa por dentro? Como eras una vez el hombre, la serie esta que había de más chiquititos, ¿no? Cuando uno empieza a conocer cómo funciona su cuerpo y por qué le está pasando lo que está pasando, también como que esa ansiedad baja. Ya empiezo a entender un poco de que, vale, hay algo que no funciona bien y vamos viendo qué cositas se pueden hacer, ¿no? Entonces eso, dar información siempre porque orienta un poquito más a la persona. La escucha activa, sí. La escucha activa, que sintáis empatía por esa persona, porque ya os digo, están acostumbrados a que al entorno y muchas veces también los profesionales sanitarios de cualquier rama no entiendan o les den un poco largas porque es verdad que no hay mucho tiempo para dedicar a cada paciente y sobre todo en el sistema público y es como, ahí van a matar caballo y es como, vale, venga, ok, muy bien, tómate esto. Nosotros, bueno, en farmacia yo creo que probablemente Irene esté de acuerdo conmigo, una de las principales quejas que recibimos de los pacientes con respecto a otros profesionales sanitarios, concretamente a los médicos, que no es culpa suya, culpa del sistema, es que el médico no les mira. Solo mira al ordenador y solo teclea al ordenador. Entonces, esa falta de empatía, que no es, insisto, no es culpa del médico, porque al médico le están obligando a llevar una cantidad de pacientes que es imposible. Y una burocracia también. Y hacer una cantidad de registros que son imposibles en los tiempos en los que les tienen marcados. Efectivamente. Entonces, esto es, yo personalmente creo que es un problema importante en cuanto a lo que dices de sensibilización, de capacidad emocional para reconocer lo que te está pasando y sentir pues, que te están escuchando. Y luego había un estudio, no recuerdo mismo el nombre, pero lo tengo de referencia por ahí en algún artículo, y es que decían que los profesionales sanitarios interrumpen al paciente a los 11 segundos de que el paciente ya ha empezado a hablar. Esto de media. Uf. A los 11 segundos. Es decir, no escuchamos a los pacientes. Muchas veces no escuchamos a los pacientes y los pacientes, es lo que dice Beatriz, necesitan sentirse escuchados. Otra pregunta te hago, Beatriz, en cuanto a edades, que esto ya es una curiosidad, fuera del guión. ¿Vosotros identificáis que hay algún paciente o algún rango de edad que es más fácil o que es más susceptible de llegar a buen término con la terapia? Es verdad que ciertas personas que a lo mejor son más mayores o personas que no tienen un nivel cultural muy alto, que no llegan a entender a lo mejor bien cómo son los mecanismos biológicos, por qué está teniendo la disfunción que está teniendo, ¿no? Sí que puede como que tardar más o a ciertas cositas no llegar a haber adherencia, ¿no? Vale. Se nos queda ahí un poquito más como en el coladero, se nos va un poco. Pero no quiere decir que tenga mal pronóstico. O sea, hemos tenido casos de personas bastante mayores que, bueno, que han salido del paso bastante bien. No quiere decir que estén como para hacerse una maratón y ya fresquísimos, pero recuperan calidad de vida. Pues se apuntan a las actividades del hogar del jubilado, llaman más a los nietos, bueno, pues cositas, ¿no? Pero el dolor no entiende de edades. O sea, tenemos en la unidad desde adolescentes, y porque yo no trato a menores de 14 años, pero no soy infanto-juvenil, pero desde los 14, 15 años para adelante tenemos gente de todas las edades y de todas las maneras, ¿eh? O sea, no hay discriminación aparte. Sí es verdad que más que las edades y más incluso os diría que el nivel cultural y demás para llegar a comprender y adherirse a la terapia, también viene mucho viene mucho a su favor la determinación y las ganas con las que te cojan, ¿no? Hay algunos que mis pobres llegan como súper desesperados y ya súper cansados, que es como, venga, a ver qué me vas a contar. Y hasta que no remonto un poquito con ellos el ánimo y lo subo un poquito para arriba, no podemos abordar el dolor como tal, ¿no? El manejo del dolor. Entiendo que la intervención temprana es clave. Sí, claro. Pero que hay casos de todos y es verdad que las personas que llegan y dicen, venga, pues ya está, me pongo a hacer aquí mi trabajo, las actividades que me manda, aunque no me apetezca un carajo hacer esto, porque es ese miedo también al cambio, ¿no? Claro. Ay, la psicóloga me va a proponer cambios y me va a decir que me exponga. Me va a poner a trabajar. Claro. ¿No? Y eso tampoco. Me va a decir que me exponga a hacer ciertas cosas que yo les tenía ya miedo porque, a ver si luego me va a doler más. Obviamente todo esto gradual. Y claro, bueno, vamos lidiando un poco con eso. Pero sí es verdad que quien se lo toma muy en serio y quien intenta ser constante, obviamente con sus subidas y bajadas, tiene muy buen pronóstico, ¿eh? Y no depende ya ni de edades ni de nivel cultural. Sí, es verdad que
por generación, porque también nosotros usamos mucho, venga, recursos virtuales, mírate este documental, ahora ponemos alguna técnica de neuromodulación con los fisios, pues eso muchas veces las personas mayores no entienden muy bien y es como, vale, me vas a hacer algo para que yo esté bien. Y no, esto es un poquito más activo. El dolor en lo que es terapia psicológica requiere que tú te muevas un poquito más hacia él, que le demos esa vuelta a la rueda para que vaya la cosa en otra dirección. Entonces, bueno, es complicado, pero se puede, poder se puede. Lo podemos trabajar. Hablabas del cambio, pues vamos a invitar a que nuestros compañeros que nos escuchan, sanitarios, cambien su forma de tratar a los pacientes con dolor. Para cambiar la forma de tratar a estos pacientes o poder identificarlos mejor, nosotros somos unos firmes convencidos de la formación. Entonces, ¿qué formaciones nos puedes recomendar, Beatriz, o qué recursos digitales, tecnológicos en los que podamos apoyarnos para ofrecer una mejor atención sanitaria a nuestros pacientes con dolor? Bueno, pues lo primero, a ver, si son profesionales sanitarios, lo primero, formación especializada, ¿vale? Yo en mi caso hice un máster en medicina en neurociencia de dolor, pero sé que hay gente que hace PIRES en unidades de paliativos, no hace falta tampoco irte a máster o a meterte a universidad, puedes hacer un experto, puedes hacer cursos de las universidades abiertas o de UNED, ¿vale? O sea, que no hace falta, pero que sí que sea una formación especializada de alguien que ha sido experto en el campo, ¿vale? Lo que decía antes, evitar un poco los fantasmas, los coach o el primo de la vecina que te dice que tal, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, que a día de hoy tenemos un montón de recursos abiertos y disponibles, ¿vale? Tenemos más acceso que nunca. Entonces, yo recomendaría un poco tirar por ahí. Vale, sí, lo más aburrido, porque es lo arreglado. También os diría incluso empezar a familiarizarse con aplicaciones que ayudan a monitorizar síntomas, porque luego también esto nos va a servir para trabajar con nuestros pacientes. Y ahora mismo hay un montón, o sea, un montón para dolor, para conductas suicidas, hay un montón que nos pueden ayudar a monitorear sintomatología. De hecho, creo que hay algunos móviles que ya sí que han sacado el del estado emocional que te pregunta, ¿cómo estás hoy? Porque algún adolescente me lo ha enseñado, ¿eh? De decir, ay, mira, he hecho el registro de cómo me ha ido la semana, porque notaba que estaba muy mal. Venga, ¿y por qué anotaste? Y esto nos ayuda. Al fin y al cabo, nosotros hemos trabajado con autorregistros toda la vida. Pues tirar un poco de tecnologías. ¿Algún nombre de la aplicación o de alguna que conozcas? Por ejemplo, Jana es una inteligencia artificial que creo que se desarrolló en México y esta me sirve mucho para trabajar con adolescentes pero que se puede trabajar a todas edades, ¿eh? Porque es un chat con inteligencia artificial. También es verdad que tiene para recursos de suicidio, de cuando tienen días un poco chungos, pues que les repare y que les salga por, venga, llama a este número de teléfono, intenta poner esta persona de confianza, da un poquito de soporte. Entonces yo diría alguna como Jana, que cuando lo pones hay miles. Cuando las otras compañeras de prevención del suicidio os dijeron que había aplicaciones de este tipo de tema, hay miles, cuando las pones en Play Store o en el Apple Store, hay miles que te salen relacionadas, ¿vale? Donde puedes monitorear tu sintomatología y además poner teléfonos de confianza, además de darte ellos el de ayuda o de la prevención al suicidio y demás. Con el tema del dolor pasa igual. Puedes, por ejemplo, hablar con la inteligencia artificial y decir, vale, no tengo cita con la psicóloga, que eso es lo que me va a pasar con muchos de los pacientes jovencitos, no tengo cita con la psicóloga hasta dentro de 2 semanas. He llamado para adelantarla y no tiene. Entonces, yo estoy con la ansiedad por las nubes, me ha dado una crisis, llevo con migraña 2 días, vomitando fatal, no me puedo presentar exámenes. ¡Buah! Entonces, les sirve porque empiezan a chatear con una inteligencia artificial, pero que tiene, obviamente, toda esta base de datos a nivel científico que cuando determina que hay ciertas frases que incurren en desesperanza, que hablan de dolor físico, bueno, pues da unas cuantas pautas básicas, tampoco hay que irse luego a lo súper complejo. Bueno, pero son suficientes como para romper ese momento, ¿no? Exactamente, que busques algo de relajación, que busques una persona que te haga sentir bien y que sea de confianza, poquito más. Yo se lo digo a los pacientes, cuando estamos bajitos de energía, cuando estáis en crisis, no os exijáis tener que estar súper bien y ahora hacer de todo, no, lo mínimo. Entonces, este tipo de aplicaciones nos ayuda también a los profesionales. Obviamente yo las testeo antes de que para poder verlas, no vaya a ser que... Claro, entonces intento tener conversaciones ahí un poco tal para ver por dónde tira. Y vale, digo, es fiable. Entonces, como sé que muchas veces las sesiones no llegan hasta donde yo querría o que no hay una asiduidad como
gustaría, porque claro, esto depende también de la economía de la persona, claro, de cómo tengamos las agendas, ¿vale? Entonces es complicado. Pero bueno, que estamos en una era donde podemos tirar de estas herramientas, que muchas de ellas están bien hechas y que al fin y al cabo va a ser un soporte también para los profesionales, ¿eh? Tener una persona que te traiga ya los autorregistros, que no se lo tengamos que dar como antiguamente en papel y decir, venga, pues luego me vas diciendo qué te ocurrió, el grado de ansiedad que tenías, cómo era el dolor. Buah, pues esto nos facilita y nos echa un cable con el trabajo. Entonces también nos ayuda a aprender. Bueno, pues nada, Bea o Beatriz, no sé cómo quieres que Bea. Nada, hemos terminado con la dosis de conocimiento, pero esto no acaba todavía aquí porque nos queda jugar un poquito con la dosis de bulos. ¿Te animas? Venga, vamos allá. Venga, pues vamos allá. Bueno, pues para rematar esta parte de conocimiento un poco que nos has puesto al día con todo, vamos a decir una especie de afirmación y tú nos tienes que decir si es bulo o verdad, ¿vale? Vale. No te quiero adelantar nada, pero en la mayoría de los casos suelen ser bulos, ¿vale? Por si acaso. Spoiler. Sí. Vamos allá, voy a empezar yo. El dolor físico puede causar problemas de salud mental, pero los problemas de salud mental no pueden generar dolor físico. ¿Bulo o verdad? Es un bulo. ¿Puedes explicarnos un poquito, aunque ya lo has medio comentado, pero por si acaso? A ver, intentándolo explicar así sencillito, general y conciso, somos uno, ¿vale? No nos podemos separar del cerebro, entonces hay muchas veces que somatizamos y hay muchas veces que es verdad que tenemos un daño a nivel estructural, ¿vale? Una lesión o lo que sea, pero que si también va acompañada de un componente psicológico potente, pues que se puede exacerbar y eso está visto y comprobado, o sea, las vías que mandan información funcionan tanto para arriba como para abajo, entonces no podemos separar una cosa de la otra. Perfecto. Muy bien, mi turno. Beatriz, con dolor crónico ningún tratamiento funciona. Bulo. Hay muchísimas cosas y a día de hoy tenemos muchísimas cosas que complementan la terapia. O sea, tenemos técnicas que no son además muy invasivas, que nos pueden ayudar a neuromodular. Ya no son técnicas solo de, venga, vamos a trabajar focalización de atención, vamos a trabajar relajación, manejo del estrés, vamos a trabajar aceptación, ¿no? Lo que decíamos, ese duelo de la vida de antes. Nada, hay un montón de recursos que podemos poner en práctica, terapias de manejo del dolor, de reprocesamiento del dolor, tenemos arsenal. O sea, para decirle a nuestros pacientes que si todavía no ha encontrado lo que le funciona, no quiere decir que no exista. Exacto. Claro, exactamente. Bueno, pues vamos a por la última. La educación en neurociencia del dolor en pacientes con fibromialgia no tiene beneficios. Pues bulo. Yo creo que ya no solo en fibromialgia, en cualquier tipo de patología, que te den un poquito de educación, lo que os comentaba antes, ¿no? Que te digan un poquito cómo funciona el cuerpo y por qué te está pasando lo que te está pasando, quita un peso al paciente enorme. Que tú sepas que hay veces que nos volvemos un poquitín disfuncionales y que eso es normal y que se puede solucionar, que hay una función que se ha ido un poquito de madre y que podemos poner cositas en práctica para solucionarla, a uno ya le relaja, le quita un peso gordo de encima. Qué bien, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por compartir este episodio con nosotros. Mil gracias, de verdad. Si nuestros oyentes quieren encontrarte, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, pues de manera presencial estoy en la Unidad del Dolor Privada de Alicante y también, a nivel mundial, porque la terapia online la hago también incluso en inglés. Y luego, si quieren echarle un vistacillo de cómo yo suelo divulgar y demás, pues aunque no es donde más presente estoy, pero en redes sociales. Ve a tu psicóloga tanto en TikTok como en Instagram y ahí pueden ver un poquito pues otros temas que manejo y cómo me suelo desenvolver yo la generación millennial en las redes a la hora de divulgar, ¿vale? Muy bien. Por ahí. Muchísimas gracias, Beatriz. Nada, vosotros. Recordad que nos podéis escuchar en tu plataforma de audio favorita y también nos podéis encontrar como @boticonsejo y @Guillermo Estrada. Y por supuesto en @la diferencia está en la dosis. Sí, para participar podéis participar en el programa a través de notas de audio como han hecho vuestros compañeros sanitarios, pero os pedimos que no sean muy largas, no más de 1 o 2 minutos y que tengan buena calidad de sonido. Si algún colaborador quiere contactar con nosotros para trabajar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o de @la diferencia está en la dosis @gmail.com.
Si os ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomendéis. También aceptamos reseñas positivas y también aceptamos reseñas negativas, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recuerda que la diferencia está en la dosis.